Hubo un tiempo, en las costas del lago de Tiberíades, en un agitado asentamiento pesquero conocido como Betsaida, que hospedaba tanto a israelitas como a no israelitas, nació un individuo destinado a un destino de sombras y anonimato. Fue llamado Simón, descendencia de Jonás. Las aguas tranquilas de Tiberíades formaban el telón de fondo para sus humildes inicios. Aquí, la saga de Simón comenzó a tomar forma. Su existencia transcurría normalmente hasta que, alrededor del año 30, un giro crucial cambiaría su camino por completo. Un individuo llamado Jesús entró en su vida, portando una doctrina que grabaría una marca permanente en Simón. El pescador sin pretensiones descubrió algo que superaba cualquier riqueza. Un destino elevado que transformaría su ser de manera integral. Sin embargo, antes de evolucionar al Pedro que reconocemos, Simón era simplemente el descendiente de campesinos sencillos, Jonás y su consorte. Como era común entre los infantes hebreos de su tiempo, sus perspectivas de vida estaban limitadas, destinadas al trabajo agrícola y a la lucha por la supervivencia bajo la tiranía del Imperio Romano. En ese inicio sin pretensiones, era difícil prever el impacto revolucionario que este hombre, más tarde apodado Pedro, tendría en la cronología humana. En el vídeo de hoy entenderemos todos los puntos y misterios que fueron cruciales en la vida de Simón y que realmente lo transformaron en el Pedro que conocemos. Comparte este vídeo con alguien que amas, ya sea vía WhatsApp o Facebook. Nuestro deber como creyentes fieles a Dios es difundir la palabra del Señor a tantas personas como conocemos. Volviendo a esta enseñanza, el periodo era aproximadamente 1 a.C., cuando Simón nació, inmerso en un escenario de tumultos políticos y espirituales que esculpirían de manera significativa su carácter y destino. Simón no era de naturaleza dócil. Criado en una sociedad centrada en la pesca y en el comercio, desarrolló un carácter fuerte y decidido desde su juventud. Estos atributos eran indispensables para perseverar en un ambiente lleno de adversidades. Desde niño, Simón presenció cómo su padre Jonás entablaba una sociedad no formal de pesca con Zebedeo, un pariente de la mujer que más adelante se convertiría en su esposa. Zebedeo también era el progenitor de un amigo cercano de Simón, Juan, quien se destacaría como otro discípulo de Jesús. Esta vinculación tanto familiar como laboral destapa el complejo entramado de relaciones que caracterizaba a la comunidad pesquera de Betsaida. La actividad pesquera en aquel tiempo no era un mero emprendimiento de baja envergadura, sino un oficio de significativa relevancia bajo la dominación romana. Personajes como Simón, que dominaban este sector y estaban sujetos a tributos por el imperio, frecuentemente eran mirados con recelo y considerados con desdén. Al alcanzar los 25 años, Simón tomó un giro crucial en su existencia al casarse con una mujer de su localidad natal. Para cumplir con las demandas de la economía pesquera romana, él y su cónyuge se trasladaron a Capernaum, un puerto bullicioso y concurrido. Fue en esta urbe, hacia el año 27 de Cristo, donde Simón, su hermano Andrés y sus parientes políticos escucharon por primera vez los predicamentos transformadores de Juan el Bautista a orillas del río Jordán. Simón, al igual que muchos que escucharon a Juan el Bautista, quedó perplejo ante su doctrina. Sin embargo, sus obligaciones como pescador le impedían dejarse absorber completamente por un evangelio que parecía enfocarse en el más allá. Para Simón, la realidad inmediata era el aquí y el ahora, la batalla por la supervivencia bajo la severa opresión romana. Su atención estaba centrada en las inquietudes mundanas, mientras que su hermano Andrés se sintió profundamente conmovido por las enseñanzas de Juan y se adhirió rápidamente a su movimiento, dejando a Simón y otros a cargo de las labores pesqueras.
En aquel entonces, Simón desconocía que su tepidez hacia lo divino y lo religioso estaba a punto de experimentar un cambio drástico. El momento decisivo en su vida llegó con la aparición de Jesús de Nazaret. El día que todo cambió ocurrió en Nazaret, mientras Andrés seguía a Juan y era testigo del bautismo de Jesús en las aguas. Escuchó las palabras que resonarían en su mente para siempre. Jesús fue bautizado por Juan y anunciado como el Cordero de Dios. Andrés quedó estupefacto, quizás recordando Génesis 22, donde se manifiesta claramente la provisión de Dios en el relato del sacrificio de Isaac. En ese pasaje, Isaac preguntó a su padre Abraham por el cordero para el sacrificio, a lo cual Abraham respondió que Dios proveería el cordero para el holocausto. Ahora, ante los ojos del mundo, Juan el Bautista, uno de los profetas más eminentes de Dios, estaba proclamando que este hombre sencillo, Jesús, era el Cordero de Dios. No es sorprendente que Andrés se asombrara. Pero antes de entrar en este punto tan importante, déjame decirte que aquí en este canal encontrarás videos todos los días. Para no perderte ninguna novedad, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Estoy seguro de que no te arrepentirás de las lecciones que aprendes a diario. Siguió a Jesús por algún tiempo, absorbiendo sus enseñanzas. Con cada palabra escuchada, Andrés se convencía más de que Juan el Bautista había enunciado la verdad, pero pronto se dio cuenta de que Jesús lo estaba guiando aún más allá. Con resolución, convenció a su hermano Simón de encontrarse con Jesús. Al principio, Simón era escéptico, no estaba dispuesto a aceptar sin cuestionamientos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la autoridad divina de Jesús se revelara de forma indiscutible. Un día, al encontrarse con Simón, Jesús lo vio desalentado y desanimado en la cubierta de su barco de pesca, tras largas horas de labor en el mar. Simón estaba a punto de regresar a casa sin nada, con sus redes vacías y la frustración acumulándose. Lucas narra con gran elocuencia lo que sucedió después. Jesús, tras concluir sus palabras, instruyó a Simón a adentrarse en aguas profundas y lanzar las redes para la pesca. Simón, quizás con una mezcla de resignación y curiosidad, contestó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche sin capturar nada, pero en tu palabra lanzaré las redes». Y entonces ocurrió algo extraordinario. Cuando las redes tocaron el agua, se llenaron de peces hasta tal punto que comenzaron a rasgarse. Simón y sus compañeros, asombrados ante la captura prodigiosa, rápidamente solicitaron ayuda a sus socios en el otro barco. Juntos lograron llenar ambos barcos hasta tal punto que casi se hunden. El asombro se apoderó de todos. Simón Pedro, al presenciar este milagro con sus propios ojos, se postró de rodillas ante Jesús y expresó palabras que resonarían en su corazón por el resto de su vida. «Señor, apártate de mí, porque soy un pecador». Fue un instante de revelación profunda, cuando la presencia divina se mostró de forma incontestable. Todos los presentes quedaron asombrados ante la pesca milagrosa y el hombre que la había provocado. Este episodio, documentado en el libro de Lucas, capítulo 5, señaló el comienzo de un camino espiritual que transformaría a Simón en Pedro, el apóstol firme. No solo fue Simón quien experimentó la autoridad de Jesús en aquel encuentro inicial, Jesús también percibió el potencial oculto en Simón. Lo invitó a seguirle, prometiéndole convertirlo en un pescador de hombres. Cualquier duda que Simón pudiera haber albergado se esfumó en ese instante. Dejó sus redes y optó por seguir al Mesías. Poco después, Jesús realizó una declaración trascendental sobre su visión para Simón. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos qué decían las personas sobre él. Las opiniones eran diversas. Algunos lo comparaban con Juan el Bautista, otros con Elías,
Jeremías o alguno de los profetas. Sin embargo, la interrogante crucial fue: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Fue entonces cuando Simón Pedro con firmeza declaró: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Las palabras de Simón Pedro resonaron con profundidad. Jesús, reconociendo la revelación divina detrás de la afirmación de Simón, lo bendijo. Dichoso eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16, versículos del 13 al 20. Este incidente señaló el ascenso de Simón, ahora llamado Pedro, a una posición de liderazgo y distinción. Sin embargo, el camino por delante no sería ni simple ni fácil. Estaría lleno de retos y adversidades que demandarían la máxima resiliencia de Pedro. Pero con su fe firme y la promesa divina en su corazón, estaba listo para enfrentar cualquier desafío en nombre del mensaje que ahora veía como el más valioso de todos. La metamorfosis de Pedro fue notable cuando abandonó su empresa pesquera, su familia y la seguridad conocida para seguir a Jesús. Se estaba uniendo a una nueva revolución que no solo desafiaría el opresivo régimen romano, sino también cuestionaría las tradiciones estrictas del Sanedrín, el consejo ortodoxo de aquel tiempo. Pedro presenció y participó en numerosos milagros junto a Jesús, desde el matrimonio en Caná, donde el agua se convirtió en vino, hasta la sanación de su suegra. Estos sucesos reafirmaron su fe en Jesús como el Mesías. Sin embargo, el camino de Pedro no estuvo libre de pruebas y dudas. El primer gran desafío surgió durante una tormenta en el mar de Galilea, después del milagro de Jesús alimentando a 5,000 personas. Él envió a Pedro y a los demás discípulos por delante en un barco mientras se quedaba a orar. Más tarde, durante la noche, los discípulos enfrentaron una terrible tormenta en el mar de Galilea, luchando contra vientos furiosos y olas agitadas. Se encontraron con una figura acercándose a ellos sobre el agua. El terror los invadió, pensando que era un fantasma. Ante su temor, Jesús los tranquilizó inmediatamente diciendo: «No tengan miedo». En ese momento, Pedro con audacia le pidió a Jesús: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas». Jesús accedió a su solicitud, invitándolo a caminar sobre las aguas. Pedro, con fe y valor, salió del barco y comenzó a caminar hacia Jesús sobre el agua. Sin embargo, al notar el viento fuerte, el miedo lo sobrecogió y empezó a hundirse, clamando a Jesús: «Señor, sálvame». En ese momento crítico, Jesús extendió su mano, sujetó a Pedro, salvándolo, y entonces pronunció las célebres palabras: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Tras este incidente, regresaron al barco y el viento cesó. Para Pedro, esta experiencia fue una lección crucial sobre la fe y la confianza, un recordatorio de que incluso en las situaciones más desafiantes, la fe en Jesús podría superar el miedo y la incertidumbre. Este suceso fortaleció aún más su compromiso con la misión que él y Jesús estaban destinados a cumplir. Otro momento significativo en el viaje de Pedro con Jesús fue la experiencia de la transfiguración. Un día, Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan a una montaña alta, a menudo identificada por los historiadores como el Monte Tabor. Mientras estaban en la montaña, sucedió algo extraordinario. Jesús se transfiguró ante ellos, su rostro brilló como el sol y sus ropas se volvieron blancas como la luz.
De repente, Moisés y Elías aparecieron y comenzaron a hablar con Jesús, simbolizando la unión de la ley, representada por Moisés, y los profetas, representados por Elías, dando testimonio de Jesús como el Mesías prometido. Pedro, frecuentemente impulsivo, reaccionó de inmediato, ofreciéndose para construir 3 tiendas o tabernáculos, una para Jesús, una para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro aún estaba hablando, una nube resplandeciente los cubrió, y desde la nube se oyó una voz que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escuchadlo». Los discípulos, aterrorizados, cayeron rostro al suelo. Entonces Jesús se acercó, los tocó y les dijo que no temieran. Al levantar la vista, solo vieron a Jesús. Él les instruyó que no revelaran a nadie lo visto hasta que resucitara de entre los muertos. Había varias razones para este mandato, pero la principal era que Jesús aún no había finalizado la preparación de sus discípulos para lo que acontecería tras su resurrección. A pesar de las profundas experiencias compartidas, la comprensión de Pedro acerca de la misión de Jesús seguía en constante desarrollo. Luchaba por armonizar sus expectativas de un Mesías liberador con las profecías de sufrimiento y muerte anunciadas por Jesús. La transfiguración fue un momento de revelación divina, pero también un recordatorio de que el camino de Pedro estaba lejos de concluir y tenía mucho que aprender sobre la verdadera esencia del reino que Jesús estaba instaurando. Cerca del final de su ministerio terrenal, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho a manos de los ancianos, los principales sacerdotes y los maestros de la ley, ser asesinado y resucitar al tercer día. Pedro, sorprendido por estas palabras, llevó a Jesús aparte y lo reprendió diciendo: «De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá». Entonces Jesús se volvió hacia Pedro y lo reprendió diciendo: «Apártate de mí, Satanás. Eres un obstáculo para mí, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Es importante señalar que Jesús no estaba llamando a Pedro Satanás, sino reprendiendo el espíritu detrás de sus palabras. La reacción de Pedro, aunque motivada por el amor y la preocupación por Jesús, se basaba en un entendimiento erróneo de la misión de Jesús y la naturaleza de su reino. El clímax del discipulado de Pedro ocurrió durante la última cena, la última comida que Jesús compartió con sus 12 discípulos. Jesús anunció que uno de ellos lo traicionaría, lo que provocó desconcierto y preguntas entre los discípulos. Pedro sintió la necesidad de proclamar su lealtad inquebrantable a Jesús, declarando que nunca lo traicionaría o negaría, incluso si eso significaba la muerte para él. En respuesta, Jesús le dijo a Pedro que antes de que el gallo cantara esa mañana, lo negaría 3 veces. Un incidente ocurrió en el jardín de Getsemaní. Después de la última cena, Jesús estaba orando cuando Judas Iscariote, uno de los discípulos, llegó con un grupo de soldados y oficiales de los principales sacerdotes y fariseos para arrestar a Jesús. Pedro, cediendo a su impulsividad, sacó una espada y golpeó a Malco, el siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Jesús de inmediato censuró a Pedro, mandándole guardar su espada, y expresó una declaración reveladora: «Todo aquel que tome la espada, por la espada perecerá». Luego Jesús tocó la oreja de Malco, mostrando su firme compromiso con la no violencia y la misericordia, incluso en el momento de su captura. Este suceso fue un momento crítico en el camino de Pedro, en el que empezó a entender más cabalmente los fundamentos del reino que Jesús pretendía instaurar
renunciando a la violencia como medio para cumplir el propósito divino, incluso frente a la traición y arresto de Jesús. Esa misma noche, Pedro y otros discípulos siguieron a Jesús desde cierta distancia, mientras lo llevaban a la residencia del sumo sacerdote para ser juzgado. Mientras se encontraban en el patio del sumo sacerdote, una sirvienta identificó a Pedro como uno de los seguidores de Jesús y lo señaló. Pedro, por su parte, negó conocer a Jesús, afirmando que no lo conocía. Esta situación se repitió en 2 ocasiones más, y en todas ellas, Pedro respondió de manera similar. Tras la tercera negación, un gallo cantó, cumpliendo así la predicción que Jesús había hecho durante la última cena. Este evento impactó profundamente a Pedro, haciéndole recordar las palabras previas de Jesús. Abrumado por la culpa y el dolor, Pedro abandonó el lugar llorando amargamente. No está claro dónde se encontraba Pedro durante la crucifixión de Jesús, ya que los evangelios no lo vuelven a mencionar hasta después de la resurrección de Jesús. Esto sugiere que, al igual que la mayoría de los demás discípulos, Pedro podría haberse ocultado por temor a ser arrestado o perseguido debido a su vínculo con Jesús. Aunque pueda interpretarse como cobardía, es crucial recordar que este tiempo estuvo caracterizado por un intenso miedo, confusión y desesperación para los discípulos, que intentaban comprender la detención y crucifixión de su maestro. 3 días después de la crucifixión, María Magdalena y otras mujeres se dirigieron al sepulcro al alba para ungir el cuerpo de Jesús. Sin embargo, al llegar, descubrieron que la piedra que sellaba la entrada había sido removida y el cuerpo de Jesús ausente. Posteriormente, Jesús se manifestó a María Magdalena y le pidió que informara a los discípulos sobre su resurrección, marcando el comienzo de una nueva etapa en el camino de Pedro y los demás seguidores de Jesús. María hizo lo que se le indicó y compartió la noticia de la resurrección de Jesús. Pedro, junto con Juan, corrió al sepulcro para verificarlo con sus propios ojos y efectivamente Jesús no estaba allí. Más adelante Jesús se presentó ante los discípulos en diversas ocasiones, incluyendo un encuentro notable cerca del mar de Galilea. Durante este encuentro, Pedro y varios discípulos estaban pescando de noche, pero sin éxito. Al amanecer vieron a Jesús en la orilla, aunque inicialmente no lo reconocieron. Jesús les instruyó lanzar la red al lado derecho de la embarcación, lo que condujo a una captura milagrosa de peces. Fue entonces cuando Juan reconoció a Jesús y le dijo a Pedro, «Es el Señor». Al oír esto, Pedro, con su característica impulsividad, se envolvió en su manto y saltó al agua para nadar hacia la orilla. Los demás discípulos lo siguieron en el barco. Una vez en la costa, encontraron a Jesús preparando un fuego con brasas, pescado y algo de pan. Jesús los invitó a aportar algunos de los peces que acababan de capturar y tras concluir la comida sostuvo un diálogo trascendental con Pedro. Jesús interpeló a Pedro 3 veces. «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». En cada ocasión, Pedro reafirmó su amor por Jesús. Como respuesta, Jesús encomendó a Pedro con una serie de mandatos. «Apacienta mis corderos», luego «Pastorea mis ovejas» y finalmente «Apacienta mis ovejas». Esta conversación subrayó el perdón y la rehabilitación de Pedro, allanando el camino para el rol de liderazgo que asumiría en la iglesia primitiva tras la resurrección de Jesús. De este modo, Pedro recibió la misión de cuidar del rebaño de seguidores de Cristo y liderar la iglesia en su expansión y propagación. Durante un lapso de 40 días después de su resurrección, Jesús se manifestó a sus discípulos, incluido Pedro. En una de estas apariciones, los congregó y entregó sus últimas instrucciones. Jesús les solicitó permanecer en Jerusalén hasta recibir el don del Espíritu Santo y los comisionó para ser sus testigos en Jerusalén, en toda Judea,
Samaria y hasta lo último de la tierra. Tras impartir estas directrices, Pedro y los demás discípulos vieron con asombro cómo Jesús ascendía al cielo delante de ellos. Una nube lo ocultó de su vista mientras ascendía. Mientras fijaban su vista en el cielo, dos ángeles vestidos de blanco se les aparecieron y les preguntaron por qué permanecían allí mirando al cielo. Les explicaron que Jesús, que había sido ascendido al cielo, volvería de la misma manera que lo habían visto ir. Siguiendo las instrucciones de Jesús, Pedro y los demás discípulos regresaron desde el Monte de los Olivos a Jerusalén. Allí se reunieron en el aposento alto, unidos en oración y preparación, esperando la llegada del Espíritu Santo. En un momento significativo, el Espíritu Santo descendió sobre ellos como un fuerte viento, llenando el lugar donde se encontraban, y lenguas como de fuego se posaron sobre cada uno. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, lo que les permitió hablar en diversas lenguas. En aquel momento decisivo, cuando Pedro se puso de pie ante la multitud, no era simplemente un hombre hablando desde su propia sabiduría, sino un testigo transformado por su encuentro personal con Jesucristo. Este sermón no solo resonaba con la autoridad de las Escrituras que él citaba, sino también con la autenticidad de su experiencia directa con el Mesías. Al explicar los eventos recientes dentro del marco de las promesas divinas, Pedro no solo contextualizaba la vida y la obra de Jesús dentro de la historia de la salvación, sino que también invitaba a sus oyentes a ver sus propias vidas como parte de esta historia trascendental. Su mensaje trazaba un puente entre las antiguas profecías y la realidad palpable de aquellos que lo escuchaban, ofreciendo no solo entendimiento, sino también un llamado a la acción. La proclamación de Jesús como el Señor y Cristo, por parte de Pedro, fue un momento definitorio, tanto para él como para los que lo escuchaban. Esta declaración no era meramente doctrinal, sino profundamente personal y revolucionaria. Al hacer esta afirmación, Pedro establecía la identidad y la misión de Jesús como el centro de la fe cristiana, desafiando tanto las expectativas judías mesiánicas de la época como la autoridad del Imperio Romano. Este acto de proclamación pública marcaba no solo el cumplimiento de las Escrituras, sino también el inicio de una nueva era en la relación entre Dios y la humanidad, mediada por Jesucristo. El impacto de las palabras de Pedro aquel día fue inmediato y profundo. La multitud, tocada por su mensaje, respondió con una conversión masiva, simbolizando el poder del Evangelio para transformar corazones y mentes. El bautismo de aproximadamente 3,000 personas no solo representaba su aceptación individual de Jesucristo, sino también el nacimiento colectivo de la Iglesia. Este evento no fue solo un momento histórico en el tiempo, sino el inicio de un movimiento que continuaría creciendo y extendiéndose por todo el mundo, cambiando el curso de la historia humana. El liderazgo de Pedro en este período crítico es notable no solo por su capacidad de predicar con poder, sino también por su disposición a guiar a la naciente iglesia a través de sus primeros desafíos y controversias. La transformación de Pedro, de un pescador galileo con dudas y falaz, a un líder espiritual audaz y comprometido, es testimonio del poder redentor y capacitador del Espíritu Santo. A través de su liderazgo, Pedro encarnó la realidad de la gracia de Dios, demostrando que la elección divina no recae sobre los perfectos, sino sobre aquellos dispuestos a ser transformados y utilizados para sus propósitos. El sermón de Pedro y los eventos que siguieron ilustran un principio fundamental del cristianismo primitivo. La fe no es simplemente una cuestión de creencias personales, sino de comunidad, acción y transformación. La formación de la primera comunidad cristiana en respuesta a su mensaje refleja la visión de la Iglesia como una entidad viva, un cuerpo de creyentes comprometidos con seguir a Cristo
y vivir según sus enseñanzas. Este principio de fe activa y comunitaria sigue siendo central para el cristianismo hasta el día de hoy, inspirando a creyentes de todas las generaciones a vivir de manera que reflejen el amor, la gracia y la verdad de Jesucristo. Una de las primeras acciones de liderazgo de Pedro fue llenar el vacío dejado por Judas Iscariote, quien había traicionado a Jesús y luego se había suicidado, tal como se relata en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos del 13 al 26. Pedro encabezó la elección de Matías como el 12º apóstol al comienzo de su ministerio en la iglesia primitiva. Además, Pedro realizó un milagro destacado en el templo, conocido como el milagro en la Puerta Hermosa, según Hechos 3, versículos del 1 al 10. Pedro y Juan se dirigían al templo para orar cuando se toparon con un hombre lisiado de nacimiento que era llevado a la Puerta Hermosa y pedía limosna a los transeúntes. En lugar de dinero, Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Acto seguido, tomó al hombre de la mano y lo ayudó a levantarse. De inmediato, los pies y tobillos del hombre se fortalecieron y él saltó. Comenzó a caminar y entró al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Este milagro asombró a las personas presentes y brindó a Pedro la oportunidad de predicar sobre Jesucristo y su resurrección en el pórtico de Salomón. Al escuchar las enseñanzas de Pedro y Juan, los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos se sintieron profundamente inquietos. Pedro y Juan fueron arrestados y retenidos en prisión hasta el día siguiente. Al ser interrogados por el sumo sacerdote acerca de la autoridad con la que habían realizado la curación, Pedro, lleno del Espíritu Santo, enfrentó con valentía al Sanedrín y declaró que la curación se había llevado a cabo en nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ellos habían crucificado, pero Dios había resucitado de los muertos. Pedro resaltó que la salvación solo se encontraba en Jesús. Estas afirmaciones no fueron bien recibidas por el Sanedrín, pero se encontraron en un dilema, ya que el milagro era innegable y había sido testificado por la multitud. Así, decidieron ordenar a Pedro y Juan que no predicaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Sin embargo, Pedro y Juan respondieron que obedecerían a Dios antes que a los hombres y no podían dejar de hablar de lo que habían visto y oído. Ante nuevas amenazas, el Sanedrín finalmente liberó a Pedro y Juan, incapaces de decidir una sanción debido a la presencia de la multitud que había presenciado el milagro. Pedro jugó un papel central en la toma de decisiones, enseñanza y administración de la iglesia primitiva. Un episodio notable involucró a Ananías y Zafira, una pareja de la comunidad cristiana primitiva, como se reporta en Hechos 5, versículos del 1 al 11. Vendieron una propiedad, pero en lugar de contribuir con el total de la venta a la comunidad, como era costumbre entre los creyentes, conspiraron para retener parte del dinero. Ananías presentó parte del dinero a los apóstoles, pero Pedro, guiado por revelación divina, lo confrontó sobre su mentira al Espíritu Santo y su retención del dinero. Pedro aclaró que, aunque la propiedad era suya, no estaban obligados a venderla ni a donar el beneficio. Sin embargo, su engaño no fue contra hombres, sino contra Dios. Al escuchar las palabras de Pedro, Ananías cayó muerto de manera repentina. Unas 3 horas más tarde, sin saber lo que había ocurrido con su esposo, Zafira llegó y fue interrogada por Pedro acerca del monto de dinero entregado. Se le presentó la oportunidad de ser honesta, sin embargo, optó por repetir la misma falsedad. Pedro le anunció que ella también había desafiado al Espíritu del Señor y le informó que los hombres que habían sepultado a su marido estaban en la puerta, listos para llevarla. Zafira cayó muerta a los pies de Pedro y fue sepultada junto a su esposo.
Estos sucesos infundieron un profundo temor en toda la iglesia y entre todos los que se enteraron de lo ocurrido, sirviendo como un recordatorio contundente sobre la gravedad de la mentira y la importancia de la sinceridad e integridad dentro de la comunidad cristiana primitiva. Pedro tuvo un papel crucial en este episodio, resaltando la relevancia de la honestidad y la integridad en el camino cristiano. Después de llamar nuevamente la atención de las autoridades judías, Pedro y los apóstoles enfrentaron persecución. El sumo sacerdote mandó a encarcelar a Pedro y a los demás apóstoles con el fin de someterlos a juicio. Sin embargo, durante la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y les instruyó a dirigirse al templo para continuar con su enseñanza. Los apóstoles siguieron esta directriz y cuando el sumo sacerdote y sus asociados convocaron al Sanedrín y enviaron a buscar a los apóstoles en la prisión, se encontraron con que habían desaparecido. Posteriormente, localizaron a los apóstolos enseñando en el templo y los llevaron de vuelta para ser interrogados. El sumo sacerdote les recordó la prohibición previa de enseñar en nombre de Jesús. Pedro y los apóstolos contestaron que debían obedecer a Dios antes que a los hombres. El Sanedrín, enfurecido, contempló ejecutarlos, pero Gamaliel, un respetado fariseo y maestro de la ley, aconsejó prudencia. Sugirió que si la obra de los apóstoles era de Dios, no podría ser detenida. Atendiendo al consejo de Gamaliel, el Sanedrín decidió liberar a los apóstolos después de azotarlos. Regresando del Sanedrín, los apóstoles se alegraron de ser considerados dignos de sufrir por el nombre de Jesús y continuaron enseñando y proclamando las buenas nuevas con valentía y determinación, a pesar de la persecución. Poco después, Pedro tuvo un encuentro inusual con un hechicero llamado Simón en Samaria. Simón era un mago que había maravillado a la gente con sus actos de magia. Sin embargo, cuando Felipe predicó el Evangelio en Samaria, Simón también se convirtió y fue bautizado, mostrando la expansiva influencia del mensaje cristiano y la inclusión de diversos individuos en la comunidad de creyentes. Cuando Pedro y Juan llegaron a Samaria, oraron para que los nuevos creyentes recibieran el Espíritu Santo. Los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo y Simón, al presenciar esto, ofreció dinero a los apóstoles. Deseaba adquirir el poder de imponer las manos para que otros también pudieran recibir el Espíritu Santo. Pedro condenó a Simón con firmeza, advirtiéndole que su corazón no estaba en la posición correcta ante Dios y que el don divino no podía ser comprado con dinero. Esta reprimenda subrayó el valor de la sinceridad y un corazón puro en la búsqueda del Espíritu Santo y en la acogida del Evangelio. La interacción entre Pedro y Cornelio, dos figuras provenientes de mundos cultural y religiosamente distintos, marca un punto de inflexión no solo en la vida de Pedro, sino en la expansión del cristianismo más allá de las fronteras judías hacia un ámbito universal. El encuentro preparado por visiones divinas subraya la importancia de la comunicación directa con lo sagrado, que guía a los individuos hacia entendimientos más profundos y acciones significativas. Para Cornelio, un centurión romano que, a pesar de su posición en un imperio, a menudo en conflicto con los valores judíos y cristianos, se distinguía por su devoción y temor de Dios. La visión representa un llamado a buscar una comprensión más profunda de la fe a través de Pedro, un líder del naciente movimiento cristiano. La visión de Pedro, por otro lado, simboliza un desafío directo a las convenciones religiosas establecidas y una invitación a expandir su percepción de la pureza y la aceptación divina. La instrucción de consumir alimentos tradicionalmente considerados impuros representa una ruptura radical con las normas judías, sugiriendo una nueva interpretación de la ley divina en la que las barreras entre lo puro e impuro son redefinidas por Dios mismo.
Este momento es crucial, ya que pone a prueba la disposición de Pedro para aceptar la guía divina, incluso cuando contradice sus convicciones religiosas y culturales preexistentes. El hecho de que esta visión se repita 3 veces enfatiza su importancia y la urgencia de su mensaje, asegurando que Pedro comprenda la seriedad y el significado de esta revelación divina. Este número, simbólicamente asociado con la confirmación y la enfatización en las Escrituras, subraya la trascendencia del mensaje y la necesidad de una reflexión y aceptación profundas. La repetición asegura que Pedro no descarte la visión como una simple ilusión, sino que la considere como un mandato divino para reevaluar y expandir su entendimiento de la ley. La instrucción divina de no considerar impuro lo que Dios ha purificado representa un mensaje de inclusión y apertura, señalando el inicio de una nueva fase en la misión cristiana. Este cambio no solo afecta a Pedro y a los judíos convertidos al cristianismo, sino que también abre la puerta para la aceptación de los gentiles en la comunidad cristiana sin requerir su adherencia a todas las leyes judías. Esta revelación prepara a Pedro para su encuentro con Cornelio, simbolizando el derrumbe de las barreras culturales y religiosas que hasta entonces habían limitado la expansión del cristianismo. Finalmente, el encuentro entre Pedro y Cornelio, facilitado por estas visiones divinas, ilustra el poder de la fe para unir a las personas más allá de sus diferencias inherentes. La disposición de Pedro para aceptar la guía divina y visitar a Cornelio, junto con la aceptación de Cornelio de Pedro y su mensaje, representa un momento fundacional para el cristianismo como religión inclusiva y universal. Este episodio no solo refleja el cumplimiento de las visiones que ambos hombres experimentaron, sino que también establece un precedente para el futuro del cristianismo, en el que la fe y la comunión con Dios trascienden las divisiones étnicas y culturales, invitando a todos a formar parte de una comunidad global de creyentes. Mientras Pedro reflexionaba sobre la visión, el Espíritu le indicó que los mensajeros de Cornelio lo buscaban y que debía ir con ellos sin vacilar. Pedro se encontró con los emisarios de Cornelio y los acompañó a la casa de Cornelio en Cesarea. Allí, Cornelio había reunido a familiares y amigos cercanos para escuchar lo que Pedro tenía que decir. Pedro les explicó que era contrario a la tradición judía asociarse con gentiles, pero Dios le había revelado que no debía considerar a nadie impuro o inmundo. Pedro compartió el Evangelio con ellos, hablando del ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo. Mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje, incluidos los gentiles. Los creyentes judíos que acompañaban a Pedro se asombraron al ver que el Espíritu Santo también había sido derramado sobre los gentiles. Pedro instruyó que Cornelio y su familia fueran bautizados en el nombre de Jesucristo, marcando un hito crucial en la difusión del Evangelio entre los gentiles. La persecución contra los miembros de la iglesia primitiva persistió, y en esta ocasión Pedro se encontraba nuevamente ante la amenaza de encarcelamiento. El rey Herodes Agripa, también conocido como Herodes, inició una campaña contra los fieles de la iglesia, llegando a ejecutar a Santiago, el hermano de Juan, lo cual complació a los líderes judíos. Herodes procedió entonces a arrestar a Pedro durante la festividad de los panes sin levadura. Pedro fue custodiado por 16 soldados con el propósito de presentarlo a juicio tras la Pascua. Ante el aprisionamiento de su líder, la iglesia oró intensamente por él. El episodio de la milagrosa liberación de Pedro es uno de los relatos más emblemáticos y poderosos de los Hechos de los Apóstoles, ofreciendo no solo una visión de la intervención divina en momentos de desesperación, sino también de la profunda fe que caracterizaba a la primitiva comunidad cristiana.
Esta narración, cargada de simbolismo y esperanza, destaca la creencia en la providencia divina y en la protección que se extiende a aquellos que son perseguidos por su fe. La aparición del ángel en la celda de Pedro, rompiendo las cadenas de la opresión literal y figurativamente, sirve como un poderoso mensaje de salvación y liberación que trasciende el tiempo y el espacio, resonando en el corazón de los creyentes a lo largo de las generaciones. Al despertar y seguir al ángel, Pedro experimenta lo que inicialmente cree ser una visión, un testimonio de su estado de ánimo esperanzado pero incierto. Este momento de incertidumbre se transforma en un acto de fe conforme avanza la narrativa. La capacidad de Pedro para pasar desapercibido ante los guardias y la apertura sobrenatural de la puerta de hierro de la ciudad no son solo milagros aislados, sino partes de una secuencia divinamente orquestada que culmina con su liberación. Este camino desde la oscuridad de la celda hacia la luz de la libertad simboliza el viaje espiritual de superación de las pruebas a través de la fe y la intervención divina. La llegada de Pedro a la casa de María, madre de Juan Marcos, revela la importancia de la comunidad y la oración colectiva. El hecho de que los fieles se congregaran allí en oración por su liberación subraya la cohesión y el apoyo mutuo que caracterizaban a la comunidad cristiana primitiva. Este acto de oración comunal y la posterior llegada de Pedro reafirma la creencia en el poder de la oración y en la comunidad como pilares de la fe cristiana. La sorpresa y la alegría de los presentes al ver a Pedro libre no solo reflejan el alivio y la felicidad por su seguridad, sino también la confirmación de su fe en la providencia de Dios. La reacción de Herodes ante la fuga de Pedro, mandando ejecutar a los guardias, ilustra la brutalidad y la injusticia del poder terrenal frente a la cual los primeros cristianos se encontraban a menudo. Este acto de crueldad subraya el contraste entre la misericordia divina y la dureza del régimen romano, reforzando el tema del triunfo de la fe y la justicia divina sobre la persecución y la opresión humanas. La narrativa, en su conjunto, no solo relata un milagro, sino que también ofrece una crítica implícita a la arbitrariedad y la violencia de los gobernantes terrenales. La historia de la liberación de Pedro no es solo un relato de un escape milagroso, sino también una fuente de inspiración y enseñanza para la comunidad cristiana. Encarna los valores de fe, esperanza y comunidad, demostrando que incluso en las circunstancias más desesperadas, la fe puede abrir caminos hacia la liberación y la salvación. Este episodio, por lo tanto, no solo fortaleció la fe de los contemporáneos de Pedro, sino que sigue resonando con los creyentes hoy, recordándoles el poder de la fe y la presencia constante de lo divino en sus vidas. La historia de Pedro es un testimonio de cómo, incluso ante las adversidades más grandes, la fe y la comunidad pueden triunfar sobre la opresión y el miedo. Además, se suscitaron debates importantes dentro de la iglesia primitiva acerca de si los gentiles convertidos al cristianismo debían adherirse a la ley judía, incluida la circuncisión. El Concilio de Jerusalén convocó a figuras clave como Pedro, Pablo, Bernabé y Santiago para abordar esta cuestión. Pedro recordó a los presentes cómo Dios lo eligió para llevar el Evangelio a los gentiles, resaltando que Dios había aceptado a los creyentes gentiles al otorgarles el Espíritu Santo. Argumentó en contra de imponer la carga de la ley mosaica a los gentiles, señalando que ni los ancestros judíos ni los creyentes habían logrado cumplir con dicha ley. Esta resolución, conocida como el Concilio de Jerusalén, fue crucial para establecer que la salvación se obtenía mediante la fe en Jesucristo, más allá de la estricta observancia de la ley judía, facilitando así el ministerio entre los gentiles.
Pedro jugó un rol esencial en este concilio, defendiendo la idea de que tanto judíos como gentiles son salvados por la gracia del Señor Jesucristo. Su intervención influyó significativamente en la decisión del concilio, que acordó no imponer las costumbres judías, como la circuncisión o la plena observancia de la ley mosaica, a los creyentes gentiles. Tras el concilio de Jerusalén, Pedro siguió viajando, predicando y expandiendo la fe cristiana. Aunque los pormenores de sus viajes no están completamente registrados, algunas fuentes indican que pudo haber ejercido su ministerio en diversas áreas, incluida Asia Menor. Además, Pedro es autor de epístolas que forman parte del Nuevo Testamento. La primera epístola de Pedro se dirige a los creyentes exiliados dispersos por distintas regiones. En ella, Pedro brinda aliento y guía a los cristianos en medio de la persecución, destacando la esperanza, la perdurabilidad de la palabra de Dios y la importancia de llevar una vida santa, incluso frente a adversidades. En su segunda epístola, el apóstol advierte sobre los falsos profetas y anima a los fieles a fortalecer su fe y conocimiento en Jesucristo. También recalca la certidumbre del regreso de Cristo y la relevancia de vivir piadosamente. La historia del martirio de Pedro, uno de los discípulos más destacados de Jesús, es un relato que ha resonado a través de los siglos, marcando no solo un momento clave en la historia del cristianismo, sino también en la conformación cultural y espiritual de la civilización occidental. Su final en Roma, lejos de ser un mero episodio de persecución, simboliza la profundidad de fe y la entrega absoluta a sus creencias, aspectos que han inspirado a innumerables fieles a lo largo de la historia. Este acto de fe, realizado bajo las sombras de la tiranía de Nerón, refleja la intensa persecución que enfrentaron los primeros cristianos, poniendo de manifiesto la tensión entre el emergente cristianismo y el poder imperial romano. El deseo de Pedro de ser crucificado de cabeza, una petición nacida de un sentimiento de humildad y respeto hacia su maestro, Jesús, ha sido objeto de reflexión por parte de teólogos, historiadores y fieles. Este gesto cargado de significado no solo subraya la relación especial que Pedro mantenía con Jesús, sino que también resalta los ideales de sacrificio y humildad que son centrales en la enseñanza cristiana. Esta elección de martirio, lejos de ser vista como una derrota, es celebrada como un triunfo de la fe y el espíritu indomable del apóstol. La conexión de Pedro con Roma, y más específicamente con la colina vaticana, ha tenido implicaciones profundas para el cristianismo, estableciendo un vínculo eterno entre la ciudad y la Iglesia católica. La elección de este lugar para su sepultura no fue casual, sino que marcó el inicio de una relación histórica y espiritual que culminaría en la construcción de la Basílica de San Pedro. Un monumento no solo a la memoria de Pedro, sino a la resiliencia y expansión del cristianismo a través de los siglos. Las investigaciones arqueológicas del siglo XX, bajo la Basílica de San Pedro, han proporcionado un fascinante vistazo a las raíces históricas de estas tradiciones. La necrópolis desenterrada, perteneciente a la era romana, no solo sirve como un testimonio de la práctica de entierro en ese periodo, sino que también fortalece el nexo entre las narrativas tradicionales y los hallazgos históricos. La tumba atribuida a Pedro, en particular, ha suscitado un renovado interés en la figura del apóstol, su vida y su impacto duradero en la fe cristiana. Además, el hallazgo de los restos óseos de un hombre robusto de aproximadamente 60 años no solo coincide con la descripción tradicional de Pedro, sino que también añade una capa de autenticidad y tangible realidad a las narraciones que durante siglos fueron transmitidas oralmente y por escrito. Estos restos ofrecen un puente entre el pasado remoto y el presente,
permitiendo a los fieles y a los interesados en la historia eclesiástica sentir una conexión directa con los inicios del cristianismo. La veneración de Pedro ha trascendido las eras, convirtiéndose en una figura de devoción y respeto no solo entre los cristianos, sino también como un símbolo de resistencia ante la adversidad. Las celebraciones y rituales que se llevan a cabo en su honor, tanto en la Basílica de San Pedro como en otras partes del mundo, son un testimonio vivo de su legado espiritual. Estas prácticas no solo conmemoran su vida y su sacrificio, sino que también refuerzan la unidad y la fe dentro de la comunidad cristiana. La persistente fascinación por la vida y el martirio de Pedro subraya la importancia de las figuras fundacionales en la historia del cristianismo y su relevancia continua en la actualidad. El interés en las excavaciones arqueológicas y los estudios históricos sobre su tumba y los primeros años de la Iglesia reflejan un deseo profundo de entender no solo las raíces de la fe, sino también las cualidades humanas de sus líderes más emblemáticos. Este enfoque en Pedro y su legado no solo enriquece nuestra comprensión del pasado, sino que también ofrece lecciones sobre liderazgo, fe y la capacidad de transformación personal y colectiva. Finalmente, la historia de Pedro y su martirio en Roma es un recordatorio de los ciclos de persecución y triunfo que han caracterizado la historia del cristianismo. A través de los siglos, la figura de Pedro ha servido como un faro de esperanza y un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la fe puede guiar a la humanidad hacia la luz. Su historia continúa inspirando a aquellos que buscan encontrar significado y dirección en sus propias vidas, demostrando que el poder de la fe y el espíritu humano pueden superar las mayores adversidades. La Iglesia Católica ve al Papa como sucesor de Pedro, considerado el primer obispo de Roma. Líderes de diversas denominaciones cristianas reconocen el papel significativo de Pedro en la fundación y formación de la Iglesia de Cristo. La vida de Pedro, que pasó de ser un humilde pescador a convertirse en un apóstol clave en el cristianismo, ejemplifica la transformación, liderazgo en la fe y redención. Las epístolas atribuidas a Pedro han sido fundamentales en la enseñanza y ética cristianas, y su liderazgo y martirio continúan inspirando a generaciones de cristianos. La vida y ministerio de Pedro, reflejados en las Sagradas Escrituras y en la historia de la Iglesia primitiva, continúan resonando en los tiempos actuales, proporcionando lecciones valiosas y un modelo de fe y liderazgo en medio de desafíos y adversidades. La transformación de Pedro, de un humilde pescador a una figura central en el establecimiento del cristianismo, nos recuerda que la verdadera grandeza proviene no de nuestro poder o estatus, sino de nuestra capacidad para servir a Dios y a los demás con un corazón sincero y comprometido. La respuesta firme de Pedro ante la persecución y el martirio ilustra la importancia de la perseverancia en la fe, incluso cuando enfrentamos oposición o peligro. En un mundo donde la fe a menudo se ve desafiada por el escepticismo y la hostilidad, la historia de Pedro nos alienta a permanecer firmes en nuestras convicciones y a testificar nuestra fe con valentía y resolución. La interacción de Pedro con Cornelio y la visión que le fue concedida reflejan la universalidad del mensaje del Evangelio, un mensaje que trasciende barreras culturales, étnicas y sociales. En una era marcada por divisiones y conflictos, este episodio nos recuerda la necesidad de acoger a todos en la comunidad de fe, reconociendo que todos somos iguales ante los ojos de Dios. La firmeza de Pedro y de los otros apóstoles ante las autoridades, eligiendo obedecer a Dios antes que a los hombres, nos desafía a considerar nuestras propias prioridades y lealtades.
En una sociedad que a menudo valora el éxito material y el poder, los seguidores de Cristo están llamados a valorar la obediencia a Dios y el compromiso con sus principios por encima de todo. El Concilio de Jerusalén, con su énfasis en la gracia y la fe como medios de salvación, nos recuerda que nuestra relación con Dios no se basa en el cumplimiento externo de rituales o normas, sino en la fe en Jesucristo y en la gracia que Él nos ofrece. Este principio es fundamental en un contexto donde las personas a menudo buscan seguridad en reglas o rituales, en lugar de en una relación personal con Dios. La capacidad de Pedro para aprender de sus errores y crecer a través de ellos ofrece una poderosa lección sobre la redención y la transformación personal. A pesar de sus fallos y negaciones, Pedro fue restaurado y usado poderosamente por Dios. Este mensaje de esperanza es vital para todos nosotros, recordándonos que no estamos definidos por nuestros errores, sino por nuestra disposición a ser transformados y utilizados por Dios. La instrucción de Pedro a los creyentes para que vivan vidas santas y piadosas en medio de un mundo que no comparte sus valores resuena profundamente en la cultura contemporánea. La llamada a vivir de manera diferente, a reflejar los valores del reino de Dios en nuestras vidas diarias, sigue siendo un desafío relevante para los cristianos de hoy. La preocupación de Pedro por los falsos maestros y su llamado a los creyentes a crecer en su fe y conocimiento de Jesucristo es especialmente pertinente en una era de información y desinformación. En un tiempo donde las ideas y doctrinas se difunden rápidamente a través de los medios digitales, los cristianos deben discernir cuidadosamente la verdad y profundizar en su comprensión de la fe. La comunidad de oración y apoyo mutuo que se formó en torno a Pedro durante su encarcelamiento nos muestra el poder de la comunidad creyente. En un mundo donde el individualismo a menudo prevalece, la historia de Pedro nos recuerda la importancia de la comunidad, la oración y el apoyo mutuo dentro del cuerpo de Cristo. La vida de Pedro, marcada por momentos de profunda fe y ocasional fallo, refleja la jornada humana hacia una comprensión más profunda de lo divino y el propio propósito. Al compartir abiertamente sus experiencias, tanto de duda como de convicción, Pedro se convierte en un modelo de transparencia y autenticidad en la fe. Esta honestidad no solo acerca a Pedro a los creyentes de todas las épocas, sino que también enseña la importancia de reconocer nuestra vulnerabilidad como parte integral del testimonio cristiano. Su vida nos recuerda que la perfección no es un requisito previo para la fe, sino que es en nuestras imperfecciones donde a menudo se manifiesta más claramente la gracia de Dios.